Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Microsoft Artificial Intelligence and Machine Learning y hoy veremos cómo desplegar modelos o pipelines hechas con PromptFlow en Azure Managed Computer Service. As usual, I have prepared some documentation from this video that perdón, a veces me mezclo con el inglés. He preparado una documentación para este vídeo que luego subiré al repositorio y hoy vamos a trabajar desde la UI, desde la interfaz gráfica del iFoundry. Como veis, han renombrado de nuevo los servicios, los AI Services. Esto, bueno, es lo que hasta hace poco conocíamos como AI Studio. Puede que lo encontraréis también con ese nombre. Bueno, están, como os llevo avisando en los últimos vídeos, están, digamos, reestructurando todos los servicios de AI en Microsoft y adaptándolos bueno, y adaptándolos a todo el, perdón, a los servicios y a los acuerdos que tienen especialmente con OpenAI, luego también pues a todo lo que tienen acceso a través del Model Catalog y bueno, posiblemente sea un poco messy, un poquito desordenado todo ahora, pero bueno, el camino que llevan es bastante bueno, las herramientas son fantásticas, compiten perfectamente con lo que ofrece Google y Amazon o OpenAI y bueno, todo integrado obviamente en Azure. Puedes trabajar también con ProFlow por si no lo he comentado en alguna de los vídeos anteriores con Llama Index y con LangChain. Eh, en este caso bueno, puedes trabajar en principio si no esto con cualquier tecnología. Es mejor que digamos que trabajes con lo propio integrado en Azure, pero como está al final, como ya vais viendo, no son más que scripts de Python o digamos componentes que simplemente están implementando una interfaz de los Azure AI Services, de la interfaz de los Azure AI Services o del SDK dentro de un script Python, pues al final puedes poner lo que quieras, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengas acceso, tengas una key para acceder, y pues bueno, pues vas a poder usarlo. Hoy vamos a ver un ejemplo muy sencillo. De lo que se trata es de cómo vamos a poderlo desplegar en Azure Computer Services, que bueno, se hace de una manera súper sencilla, al igual que hemos hecho anteriormente con otros modelos que hemos desplegado. Por debajo tienes una tecnología serverless, que según, bueno, que puede ser AKS o ACS, Azure Computer Services o Kubernetes Services, y en principio vais a ver que el despliegue es muy similar a otras cosas que ya hemos visto en el canal de desplegando modelos en AKS, ¿no? De todo tipo. Esto ya hay bastante material en el canal. Y bueno, pues es uno más. Lo único que ahora he hecho, pues con un flow, como el que veis en la pantalla, que es bastante sencillo, es uno de los ejemplos que vienen en la documentación de PromptFlow, que es simplemente pues clasificar una URL. Le vamos a pedir al LM que nos haga una clasificación en base a distintas categorías de la URL, del contenido que tiene la web que le pasamos. Bueno, pues entonces en la parte de UI puedes trabajar tanto con esta interfaz gráfica, que es muy similar al de Signer, que el diseñador que teníamos en Machine Learning Studio. Aquí pues bueno, pues vas incluyendo tools y, como bien sabéis, el gráfico pues tiene un input, un output. Defines el input y el output. El, ¿Cómo se dice? El propio input, pues tienes varias opciones, puedes poner múltiples inputs a múltiples outputs. Aquí vemos en este caso va a ser un string, le vamos a pasar una URL y luego los outputs nos van a dar una categoría, en qué categoría
lo clasifica el LLM y cuál es la evidencia que ha usado, si es el contenido, si es el sumario, la estructura, etcétera, ¿no? Ahí veréis ahora en los componentes, veis que tenéis componentes y los componentes Python y los componentes prompt, que no son más que templates de prompts que ya tiene preestablecidas el propio prompt flow. Entonces, tenemos nuestro input, nuestro output. Una cosa más a enseñaros de primeras es, podéis ver esto en modo interfaz gráfico o podéis verlo en el típico modo que hemos visto en algunas ocasiones, que es el fichero YAML file, ¿no? Con lo mismo, el ID, el nombre, input, output y los diferentes nodos. Cada nodo, pues ya sabéis, tiene un tipo, en este caso es Python, que es un componente Python que tiene que estar decorado, es una función que tiene que estar decorado con el decorador tools, que es una de las clases, o sea, hacemos que el método se comporte como una tool dentro de PromptFlow, y luego tienes el tipo LLM, que simplemente pues es un prompt, una template de prompt en formato Jinja 2. Veis, aquí ahora iremos revisando cada uno de esos. Puedes hacerlo o en tipo file o en tipo, digamos, visual. Veis la URL, pues si simplemente, como se decía, desde PromptFlow importas tool. Una vez que has hecho esto, veis que aquí vamos a recibir el input o sea, nuestro input, que es la URL, veis aquí, y defines tool, y bueno, dentro de tool pues haces lo que creas conveniente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la URL que le pases la vamos a tomar con un request, con un get, y luego vamos a analizarla. Tomamos los dos mil primeros caracteres, y si efectivamente existe, y si no existe pues retornas un error y contenido no disponible. Bien, luego, como veis esto, la URL, el contenido, o sea, la URL va también aquí a este otro componente, y el input va aquí, y también el input va ahí, y la salida del fetch test content va a sumar a este content. Sumar a este content una template de un prompt en el cual le conectas a una de las conexiones que tienes en tus modelos and endpoints, y estableces el tipo de conexión, lo que quieres hacer en principio. Aquí nos vamos a conectar a una de mis conexiones con uno de mis despliegues, y luego pues tienes toda la configuración de la generación. Luego aquí en el prompt, los prompts, si recordáis bien, pues bueno, son simplemente defines con la almohadilla el tipo de mensaje, y luego cuando es lo que escribes entre dos corchetes es una variable que le vas a pasar. Este texto es sencillamente lo que va a retornar esto, que es esta conexión que tienes aquí. Recibe el texto en esta variable. Entonces, texto, como veis aquí, está conectado a la variable del componente textFetchContent from URL.output, que es lo que está sacando, digamos, este componente. Lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y lo que el return que hagas es sencillamente lo que considera output. No tenéis que renombrar nada. Simplemente lo que retorna este tool directamente va a ser el output, que luego lo puedes referenciar como habéis visto. En el prepare samples esto no tiene ningún input, simplemente se va a ejecutar cuando le toque. Esto es un gráfico de ejecución. Entonces el prepare samples pues no es más que preparar una serie de ejemplos, y en el cual le vamos a dar, esto es un few shot, en el cual le vamos a pasar 1, 2, 3, 4 ejemplos, y le decimos lo que tiene que responder. Por ejemplo, aquí tienes una URL de un documento de investigación, una URL que no existe, YouTube y Spotify, ¿no?
y las evidencias, pues como veis, o lo toma de la URL, del análisis de lo que es la URL o del análisis del texto. ¿De acuerdo? Luego nos vamos con lo que ha sacado esto, pues bueno, esto es una ejecución al LLM con el contenido, va a hacer un sumario y eso, como veis aquí, se lo pasamos al clasificador con los ejemplos. En el Classify LLM, que no es más que otra template, pues simplemente le vas a pasar tu mensaje de sistema, tu mensaje de usuario aquí, le vas a decir cómo quieres que haga la clasificación, Movie App Academic Channel tal, esto es la categoría y la evidencia va a ser URL test contest upvote. Entonces, ¿qué es lo que le vas a pasar por cada? Esto es una forma de iterar dentro de los prompts, esto es formato Jinja 2, por cada ejemplo vas a tomar la URL, el contenido y eso va a ser el output. Por cada X en ejemplos, esto es lo que sale de aquí, ¿de acuerdo? Ejemplos viene de prepare examples output, la URL es el input y el test contest viene del objeto summarize test content output. Entonces, por cada uno de los ejemplos vamos a tomar la URL, el contenido y produciremos la evidencia. O sea, la categoría y la evidencia. Esto es una invocación al propio LLM. Y XURL. ¿Ok? Text content. Vale. ¿Veis aquí? Al modelo le vamos a pasar tanto la URL como el contenido y bueno, pues en principio vamos a producir categoría y evidencia. Estos son los ejemplos que vamos a pasar y esto es el contexto que estamos creando y aquí le pasamos la URL que vamos a analizar y el contenido que viene del sumario. Una vez que se ejecuta eso, pasamos al último escrito y la salida del Classify with LLM la vamos a convertir. Estamos pidiéndole al LLM que nos saque una salida en formato texto, perdón, en formato JSON y como veis aquí, test output, test content. O sea, el output se lo estamos dando aquí en los ejemplos, como queremos que sea el output. Un diccionario con categoría y con dos atributos, categoría y evidencia. Y esto que es lo que toma la salida de esta ejecución, de esta generación con el LM, la va a convertir a un diccionario, ya un diccionario con JSON, o si puede, esto lo hacemos con JSON loads, y si no puede, pues te retorna un error, simplemente categoría none y evidencia none. Y eso pues ya lo tienes. Vamos a hacer aquí una prueba con una URL. Aquí, bueno, hemos puesto MLflow. Creamos una sesión. Esto simplemente cuando estéis aquí en la interfaz gráfica, pues creáis una sesión, una serverless, para que ejecute esto en una máquina. No nos importa, o sea, que sea pequeñita, que no se gaste demasiado dinero, y simplemente pues lo ejecutas. Y veis aquí que ya se están ejecutando todos los. Se ha hecho el fetch, se ha hecho el sumario tal, completo, y bueno, pues al final tenéis un output Academics Test Contest, ¿no? Una vez que estáis de acuerdo con lo que habéis visto, con el resultado que os da vuestro flow, pues podéis hacer un deploy, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues nada, podéis hacer
desplegar sobre un endpoint existente o sobre uno nuevo. Si es uno nuevo, le dais un nombre al endpoint, un nombre al deployment. Esto, como os digo, funciona exactamente igual a lo que vimos en desplegar modelos tuneados o no tuneados en un endpoint en AKS. Es exactamente lo mismo, y aquí pues defines tu nombre de endpoint, tu nombre de deployment. O sea, el endpoint es la parte, el wrapper, ¿no? Lo que vas a exponer a Internet, y el deployment es uno de los múltiples deployments que puedes tener dentro del endpoint. Como bien sabéis, aquí esta tecnología funciona, creas un deployment y dentro, o sea, perdón, creas un endpoint, y dentro del endpoint puedes tener múltiples versiones de ese deployment. Cuando digo múltiples versiones, pues imaginar que este flow, este flujo, pues tuviera distintos componentes, siempre y cuando respetes la entrada y la salida. Puedes tener múltiples deployments utilizando distintas tecnologías. Aquí decides un componente, o sea, una infraestructura para desplegar, y el número de instancias que quieras. Esto ya lo tengo hecho. Y esto, ¿qué es lo que te genera? Si tú, una vez que has terminado con el deployment, pues verás que, dejarme que salve, si os vais a Model and Deployments, pues veréis que tenéis un nuevo endpoint, el cual podéis entrar, y creo que esto pues os sonará bastante, digamos, conocido, ¿no? Tenéis aquí en la parte que vimos en ML, en la parte de endpoint, que es el container, digamos, de todos los deployments, pues estaba a la izquierda y los deployments a la derecha. En este caso lo han cambiado, pero bueno, es exactamente lo mismo. Aquí tenéis todo lo referente al endpoint, cuál es la URL, el tipo de autenticación que vas a usar, y luego, pues bueno, las rutas, cómo puedes utilizar para hacer una invocación. Y luego en tu deployment tienes este flujo en concreto, cómo se ha desplegado y en qué tipo de instancia se ha desplegado, en una Computer Type Dedicated, que se llama en este caso. Y luego te da, pues como te daban el esto, pues la capacidad de que puedas testear, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner URL y le pasamos una URL aquí. Vamos a pasársela, por ejemplo, ahora os enseñaré desde cómo se hace desde fuera. Perdón, aquí vamos a pasarle una URL de una web de noticias, y simplemente pues aquí haríamos un testeo de cómo se consume el endpoint, y luego la parte de consume, que es exactamente igual que la que veíamos cuando desplegábamos modelos a AKS. Es exactamente igual, no cambia absolutamente nada, la forma de invocarlo es exactamente igual, con lo cual nos lleva a pensar que lo que hacen por detrás es exactamente lo mismo. Y en definitiva, pues es que tiene que ser así, ¿no? Entonces, aquí tenéis la URL y las keys de autenticación, y entonces pues hemos creado aquí simplemente copy-paste. ¿eh? Aquí tenéis la key, bueno, poner la vuestra, va a desaparecer en unos minutos, y simplemente pues utilizando el código que os pasan, podéis utilizar JavaScript, Python, una herramienta de petición de HTTP, como pueda ser curl o wget, o el propio Python o .NET, que tienen clientes para todo ello. Bueno, al final esto es una petición HTTP, no tiene más, ¿no? Entonces, pues le damos aquí, y efectivamente, pues ahí tenéis. Esto supongo que podemos hacer. Está JSON ahí, pues JSON loads. Si no recuerdo mal, será así. Vamos a ver si esto
Ahí lo tenéis. Una categoría y la evidencia. Como veis, súper sencillo el poder desplegar un flow a un punto y consumirlo. Y como os decía antes, pues esto libre de la imaginación. Hemos hecho ya 2 o 3 ejemplos en el canal. Uno de ellos era hablar con PDFs. Veremos más ejemplos e iremos desplegando en otras tecnologías y haciendo unas cosas un poco más complejas, ¿no? De manejarnos eh, con los modelos visuales, con los modelos multimodales y cosas un poco más complejas, también de acceder a otros recursos. Aquí, bueno, pues esto es un poco, digamos que una de las cosas, posiblemente más compleja es luego automatizar esto, ¿no? Todo el tema de automatización, de integrarlo en una herramienta de orquestación, como pueda ser Data Factory o alguna similar, ¿no? Muy bien, pues eso es todo. Ahora subiré esto al repo para que podáis replicarlo en vuestro entorno local, aunque aquí, como habéis visto, hemos trabajado hoy en la UI. Os pondré el fichero de From en formato YAML para que podáis replicar esto en vuestro entorno local. Obviamente tendréis que cambiar todo a ver si os lo digo, las conexiones y las variables que cambien a vuestro entorno. Si no tenéis este deployment name, pues obviamente tendréis que adaptarlo a lo que tenéis en vuestro entorno, pero en principio esto lo podréis. Cierto es que si os vais a los propios flows, si le dais aquí a crear, tenéis una galería en la cual podéis empezar digamos, jugar con todos ellos. Tenéis los distintos tipos. Si te vas a la galería de Chat Flow, pues aquí tienes varias. Si vas al Standard Flow, lo mismo. Este viene de este de aquí, simplemente lo clonas y lo adaptas a tu entorno. Para empezar, más que suficiente. Ok, eso es todo. Venga, un saludo. Espero que os haya servido, gustado y que os haya resultado de interés para, bueno, como siempre, para vuestro trabajo, para vuestra formación, para vuestro training, por cualquiera que sea la razón por la que veis este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, hacer comentarios, el super thanks, todas esas cosas y bueno, compartir eso con amigos y colegas para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.